Gracias, pastor, Dios te bendiga, gracias. Un saludo a todos los que están ahorita en esta sintonía de la radio. Vamos a ir a nuestra Biblia. Quiero que usted busque en su Biblia Éxodo 15:2. Esta mañana vamos a tener un pequeño estudio sobre esta palabra. Éxodo 15:2. Y la palabra de Dios la leemos así: Padre, en el nombre de Jesús nos limpiamos con la sangre del Cordero. Gracias porque tenemos acceso directo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A Él exaltamos la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Solicitamos en el nombre de Jesús que la atmósfera que está en este lugar sea trasladada a los lugares, Señor. No importa el país, no importa la ciudadanía, Señor. Declaramos que tu gloria tiene poder. En el nombre de Jesús, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Éxodo 15:2 dice la palabra así: Jehová es mi fortaleza y mi salvación y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Cuando la palabra dice que Dios es nuestra fortaleza, en el libro de en la carta a los Efesios podemos ver que Pablo le dice a la iglesia claramente que Él es nuestra fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para renunciar al miedo. Amada iglesia de Cristo, tú no tienes que estar en la zozobra, tú no tienes que estar en la oscuridad, tú no estás llamada para que el manto de miedo venga sobre ti y sobre tu familia. La palabra claramente a nosotros nos dice que hemos sido lavados, comprados con la sangre del precioso Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar la tierra, vino a traerle vida, porque la paga del pecado no se puede quitar por medio de cualquier cosa, no. Solamente se puede quitar por medio del sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo. Allí se paga completamente lo que es la paga del pecado y la muerte, que nosotros estábamos heredando la herencia de Adán cuando él pecó, y eso se transmitió a todo el mundo. Cuando el mundo no tiene una familia, una iglesia que le cree a Dios, el mundo no tiene el vallado. Tiempo atrás hablamos del vallado. ¿Para qué servía? El vallado sirve para hablarle a las circunstancias, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la escasez, para hablarle al miedo, para hablarle a la ansiedad, para hablarle a cualquier cosa. La palabra: estamos armados. Dios no nos ha dejado solos. Dios ha puesto en tu mano una Biblia. Esa Biblia tiene el poder cuando tú la crees. Primeramente tienes que creerla. Segundo, la pones en tu boca. Tercero, dices lo que va a suceder. Hay tres áreas muy básicas en nuestra vida y las tenemos que mantener firmes. Uno es la lectura de tu palabra, porque cuando viene el tiempo de la escasez, el mismo Espíritu Santo con el cual ha sido sellado, dice la palabra que Él nos recuerda lo que tenemos que hacer, porque hemos recibido la verdad de Dios. Y cuando tú tienes la verdad de Dios, echas fuera el miedo. Por eso cuando la gente dice: van a haber tantas muertes, en el nombre de Jesús levantamos contra palabra, porque la palabra dice en el libro de los Salmos, y te lo voy a demostrar. En el libro de los Salmos podemos encontrar que la palabra nos dice en el Salmo 18, versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Oiga, esto es una palabra poderosa. Es cuando tú levantas y dices: Señor, aquí está escrito, lo pongo en mi boca, lo acciono en los aires, porque es el aire el que lleva la enfermedad. Si dicen que hay que usar tapaboca, está bien, sométete a las reglas que ha puesto tu gobierno, no por miedo, sino porque la palabra a ti y a mí nos dice que el avisado ve el mal y se aparta. Nosotros estamos llamados a que tengamos vida, porque Él la compró en la cruz del Calvario. En la carta a los Colosenses dice que Él partió la acta en la que estábamos sujetos, un acta donde decía: tú eres pecador. Pero dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, la palabra se establece con poder para ti y para mí. ¿Para qué? Para que el miedo no tome fuerza en nuestra vida, para que nosotros digamos en el nombre de Jesús: no moriré, viviré, voy a contar las obras que Dios está haciendo en mi vida. Y esto es lo más hermoso, que en tu país se va a levantar una mujer, un hombre que le va a creer a Dios, que va a accionar la palabra. Te decía Romanos, dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe. Es la fe la que te hace creer a ti y a mí que hemos sido justificados, donde se rompió para siempre
el estado que nos llevaba a una muerte, a una condenación eterna. Mi Biblia dice que Él tuvo que morir, tuvo que sufrir, y eso lo puedes encontrar en el libro de Isaías, capítulo 53. Tú puedes declarar la palabra en allí donde tú estás, y puedes declarar la palabra y decir que Dios es el que te levanta, Dios es el que te afirma. Eso se llama fortaleza, eso se llama salvación, eso se llama el cántico, porque la palabra, cada versículo, cada estrofa de un canto ha sido tomado de la palabra. Dice: me postraré, le adoraré, exaltaré su nombre. Esa es la grandeza que tenemos, la seguridad que Dios está con nosotros. ¿Cómo se acciona? Me vas a decir: yo fui una mujer con miedo, una mujer que estuvo mucho tiempo con las ventanas cerradas, con la puerta cerrada, no salía, y empecé a perder peso, y empecé a que se me caía el cabello, y había un mal olor en mi cuerpo, y de repente llegué a un lugar donde me dicen: tú tienes cáncer. Y aquella situación se agobió, se apoderó de mi corazón cuando yo no sabía. Pero Dios, que es poderoso, escucha bien esto: Dios es poderoso para levantarte, Dios es poderoso para proveerte, Dios es poderoso para darte lo que tú estás necesitando. Fíjate bien, Dios de una mujer inútil, una mujer que estaba enferma, allí Él comenzó a poner su palabra cuando yo le empecé a leer, y sabes que trajo paz a mi corazón, trajo ese gozo. Por eso te puedo dar testimonio de que Dios es gozo. Dice la palabra: este es el día que hizo Dios, me gozaré, me alegraré, estaré con Él. Sabes que la palabra te dice a ti en 300 partes de la Biblia, 365 porciones de la Biblia, Él te dice así: no temas. No temas. Hay un versículo bíblico en la Biblia para cada día, para que tú no camines en la zozobra, para que tú no camines en la escasez, para que tú no camines en el miedo. La Biblia claramente te está diciendo a ti y a mí las cosas que están por suceder. ¿Qué viene? Después de esto viene el avivamiento. Después de esto vienen tiempos de trabajo. La gente va a entrar y tal vez les digan que no, pero tú vas a llevar la palabra y decir: a mí sí me van a dar la oportunidad de trabajo. Yo busco la oportunidad que a otro no le han dado, porque yo soy heredera de las promesas de Dios. Y ahí es cuando tú comienzas a ver que la heredad, oye bien, la heredad de los justos es en este lugar, es en la tierra, es donde nosotros vamos a dar el testimonio de Dios. Y la palabra dice claramente: Jehová es mi fortaleza. Dios tiene que estar en tu boca, Dios tiene que estar en el conocimiento de tu pensamiento. ¿Cómo se activa esto? Por medio de la fe. Cuando tú tienes la fe, comienzas a cantar. La situación en la que has estado ahora se disipa. Dice la palabra: ciertamente Él llevó, ¿quién? Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces eso me da la garantía a mí que yo, mi esposo, mi hijo, la congregación va a estar sana. Por aquellos que oremos, Dios va a llegar, porque la palabra dice que no tiene límite. La palabra dice: enviaste tu palabra y los que estaban enfermos fueron sanos. Entonces yo puedo confiar en la palabra. Isaías 55:11 dice claramente que no regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada, y traerá la respuesta de lo que tú estás buscando. Probablemente esta mañana tú estés en un dilema: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Pero ¿sabes qué? Mi padre, él dice claramente y esto está en el libro de los Proverbios, y tú puedes ir allí. Y dice la palabra: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Ya te dije, justificados pues para con Dios tenemos vida. La vida proviene de nuestro Dios. Esta situación no es porque Dios quiso, no. Dice la palabra de Dios que Él mandó a su Hijo para que la luz resplandezca en las tinieblas, y esa luz te llegó a ti y nos llegó a nosotros. Esa luz es la que nosotros predicamos. Esa luz es la que te dice ahora: levántate, ponte en el lugar que tú tienes que estar, como una mujer, como un hombre que le ha creído a Dios, como un hombre que va a recibir. Y dice la palabra: no serán avergonzados en el mal tiempo. Sí, está hablando del mal tiempo, pero también dice: en los días de hambre Dios nos va a saciar. Y nos podemos ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5:6. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre. Está hablando de dos hambres: el hambre espiritual y el hambre física.
Si tú buscas, como dice Mateo capítulo 6:33, dice, buscas primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, oye bien, todas estas cosas te serán añadidas. El Dios de los milagros no ha pasado. El Dios que hace sobre cosas sobrenaturales es el mismo Dios al cual predicamos, al cual oramos, al cual declaramos que van a suceder y las cosas suceden. Si Dios puede trasladar una pizza a otra en este tiempo, ¿cuánto nomás Dios te va a sustentar en los días de escasez? Y la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia. Tenemos que tenerle sed, tenemos que tener esa justicia de Dios. Ya te la leí, Romanos capítulo 5:11. Romanos 5:1, perdón. Y ¿sabes qué? Para que tú y yo estemos completos, satisfechos. Te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 22:2. Dice que Samuel... Oye bien, dice este libro así, dice que David era perseguido por el rey Saúl. Entonces este rey había seguido mucho a David para matarle, porque el celo de él era grande con el ungido de Dios. Los dos eran ungidos, pero había un celo carnal. Y dice la palabra de Dios en el versículo capítulo 22:2, dice, y él, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva. No tienes que entrar en la cueva. Dios es tu fortaleza, Dios es tu fuerza, Dios es el gozo, Dios es tu salvación. Dios hará que en ti haga recordar las maravillas que Él hizo con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque esta es la heredad. Nosotros hemos recibido el favor de Dios. Nosotros hemos recibido la grandeza de su salvación. Es una salvación que trasciende para siempre. Entonces dice la palabra que David se fue a esa cueva y se metió en la cueva de Adulán. ¿Y sabes quiénes lo persiguieron? Lo siguieron 400 hombres que tenían situaciones similares. Oye bien, estaban con él los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Las circunstancias van a venir para lastimar, pero hay algo que dice que mi Dios es el Dios de guerra. Hay algo que Dios lo único que quiere es que tú te pares y comiences a alabar. Comiences a declarar la palabra, comiences a decir, a mi casa no entra esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Dios omnipotente. Oye bien, usted está diciendo ahí que el Dios, el soberano, el eterno está contigo. Quizás no lo veas, pero tu boca te está activando la palabra, tu boca te está activando tu fe, tu boca te está diciendo que poderoso es el que está en ti. Por eso es que la palabra nos dice claramente que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú puedes desbaratar las cosas cuando tú dices en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que la palabra en Colosenses nos dice claramente que no te falte, que todo lo que vayas a hacer por palabra, por acción, con tus manos, tú tienes que declarar en el nombre de Jesús, yo voy a salir y voy a regresar. En el nombre de Jesús, mi familia está guardada de esta situación. En el nombre de Jesús, Dios me provee. Y vas a ver cómo el Dios de la provisión se levanta, porque Dios no es mentiroso. Y no estoy predicando para agradar el oído del hombre, sino para exaltar al que vive, al que reina y que permanece para siempre. Él es el Dios que me sacó de la tristeza. Él es el Dios que me sacó de la ansiedad. Él es el Dios que quitó el miedo. ¿Sabes qué? Lo mismo quizás estás tú en esta mañana, pero Dios, que es grande, nos da una oportunidad de vida. Puedes accionar la palabra, puedes leer la palabra, cualquiera de los versículos que te he dicho. Si tú lo tomas, lo empiezas a declarar, lo empiezas a decir, vas a ver que el resultado está garantizado. ¿Qué quiere el mundo? Que tú digas que tú te vas a ir en esta situación. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo no hemos recibido manto de tristeza ni de muerte. Hemos recibido el óleo de Jehová. Y aún de las cenizas Él te garantiza que te va a levantar y te va a poner en un lugar alto, más alto que las circunstancias. Porque este es el Dios a quien hemos visto. Dios ha dado sanidad, Dios ha dado protección, Dios ha dado seguridad. En Hechos capítulo 16 agarraron a Silas y a Pablo. ¿Por qué? Porque hicieron la palabra de Dios.
no por otra cosa. Y los metieron y los llevaron. Después de haberles pegado, los llevaron a la cárcel, los tuvieron allí. ¿Y sabes qué? Dice, a la medianoche. Yo no sé qué noche estás esperando, yo no sé qué día estás esperando, pero una cosa sí te digo en el nombre de Jesús: el tiempo es ahora. Este es el tiempo en que nos levantamos como guerreros de Dios a declarar su palabra, las cosas que van a suceder, lo que tú vas a ver. La iglesia de Cristo no está para que esté en aflicción. Dice mi Biblia que el que está en angustia, en tribulación, Él lo va a sacar. Y allá en la carta a los Santiago dice claramente la siguiente manera: dice que el que está afligido ore, el que está contento cante. Dios nos da siempre la salida. En la carta a los Efesios dice, capítulo 6, versículo 10, dice que Él es nuestra fuerza. La fuerza se activa con el poder de la palabra en el Espíritu Santo que ha sido sellado por ti. Dios ha puesto una porción de Él en nuestra vida, y es por eso que nosotros no podemos estar callados. No nos vamos a callar. Vamos a exaltar al que vive, al que reina, al que hace maravilla, al que te proveyó el trabajo, al que te hizo que tu miembro pasara desde El Salvador a Estados Unidos, al que te levantó a tu hijo, al que te lo guardó del accidente. A ese Dios vamos a predicar. Y tú sos testigo de las maravillas que Dios ha hecho. El Dios que hizo que tu milagro en finanzas explotara. Ahora bien, dice que ellos estaban en el cepo, pero siempre Satanás comete un error, nos deja libre la boca. Ellos comenzaron a cantar, y por eso es que la palabra dice claramente: con mi canto tú vas a alabar a Dios en las circunstancias. Tú vas a ver cómo las circunstancias caen y retroceden. Esta situación no es para los hijos de Dios. Esta situación es para los impíos. Claramente la palabra de Dios lo establece así. Y dice la palabra: lo que el impío teme, eso le vendrá, porque su boca está llena de angustia. Y mi Biblia te afirma a ti y a mí: ninguna adversidad acontecerá al justo. Y en el Proverbio 1:33 dice la palabra así, para que tu corazón esté confiado en el Dios. Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere, oye bien, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, si tú vas a la palabra y buscas el Salmo 120, versículo 28, versículo 17, dice: no moriré, sino que viviré y voy a contar las obras de Dios. Yo escucho la palabra de Dios y la acciono. En nuestra iglesia siempre hacemos la declaración de fe y decimos: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Ahora, Gesiel, es cuando nosotros vamos a declarar la palabra. Ahora es en el momento en que nosotros vamos a salir de las tinieblas a la luz admirable. Y está garantizado que no vas a padecer hambre. Su Biblia lo declara, yo lo creo. ¿Sabes qué? Después que David salió con los 400 valientes de David. Luego que Silas y Pablo cantaron y alabaron, los muros cayeron. Tú y yo podemos cambiar las circunstancias. Así que vamos a orar y vamos a declarar libertad. Vamos a orar por las naciones. No tengas miedo. El miedo no es tu manto de justicia. El miedo solamente te impide el que tú tengas el espíritu triste. Pero mi Biblia claramente dice que nosotros tenemos espíritu de gozo. Y la heredad que hizo Abraham está en ti, en Isaac y Jacob. Entonces tú tienes la certeza de que Dios va a hacer cosas grandes. Bendito es tu nombre desde ahora y para siempre. Te alabamos, te bendecimos, porque no hay otro Dios como tú. Padre, oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que están disipados en el mundo, Padre. Oramos por Estados Unidos, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, bajo la sangre del Cordero, toda situación que hayan dicho sobre Estados Unidos cae. En el nombre de Jesús no renunciamos a someternos a la escasez. Declaro que en el nombre poderoso de Jesús, en nuestras familias, vamos a tener y vamos a estar suplidos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que nuestro país, Señor, desde Alaska hasta el sur, Señor, de Argentina, Padre, están guardados y protegidos por el Santo Espíritu de Dios.
Oramos por cada familia, Señor. Oramos, Dios Todopoderoso, por nuestras naciones, Padre. Oramos por nuestros hijos. Oramos, Padre Celestial, y declaramos, Señor bendito, que tú eres el Dios de esta nación. Oramos, Padre Celestial, por los continentes. Padre, levantamos vallado por Italia, Señor. Levantamos en el nombre de Jesús por España, por aquellos que no te conocen, Padre, para que el Espíritu Santo, Señor, los toque y conozcan de ti. Padre, oramos y declaramos que en el nombre de Jesús esta situación retrocede. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por la vida y las familiares de hermana Vanessa Rivas de Aguilar. Ahora, Dios Todopoderoso, oramos por nuestra hermana Andreita Paredes y toda su familia, Padre. Les cubrimos en el nombre